¿Qué tal? ¿Cómo le va, Ignacio? Buenas tardes, ¿cómo andan? Acá le saluda Sol Poncio, la amiga Laura Kretschmann y Pablo Benito. Ayer se lo contaba, la semana pasada creo que la preocupación, podemos hablar de este clima de hoy, de que viene, pero definir, si usted puede desde la ciencia, ¿no? Si estamos en un periodo naturalmente que ha modificado sustancialmente sus condiciones climáticas, o tiene que ver con lo antrópico o con la mano del hombre. Y si me podés levantar un poco el retorno, porque no estoy escuchando A ver, bien. ¿ahora me escucha bien? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. No, le preguntaba esto, que si lo que estamos viviendo, no por hoy, ni mañana, ni pasado, de los 30 grados que hace hoy en agosto, que pudo haber hecho la semana pasada, pero que si tiene que ver con algo que está dentro de los ciclos climáticos digamos, del periodo de la Tierra, o tiene que ver con la mano del hombre, o lo antrópico, como se suele decir. Eh, yo creo que una cosa está muy relacionada con lo otro. A ver, evidentemente estamos en un ciclo en el cual, así como tenemos años muy húmedos y años muy fríos, tenemos años que no son ni tan húmedos ni tan fríos, ¿no? En este momento eh, se está en una condición, por definirlo de alguna forma, en la que estamos pasando de un evento niña Ujú. a un evento neutro. O sea, se estaba viendo un agotamiento del evento niña y un pasaje a un evento neutro, ¿no? Estas condiciones tienen la particularidad de que, eh, y dado que este pasaje está siendo muy lento y gradual, nos hagan vivir todavía condiciones muy asociables a lo que es el ingreso de masas de aire cálidas y sobre todo ingresos de aire secos. Pero por otro lado, también tenemos digamos, esa porción digamos, de eventos que ya pasó a un niño neutro, lo que permite de que ya se empiecen a ver masas de aire algo más húmedas. Mm. ¿Por qué hago colación a todo esto? ¿Por qué? Porque básicamente se está en una situación en la cual eh, hay ingresos de masas de aire fría desde el sur del continente, pero al haber una mayor, digamos, o un predominio de ingresos de masas de aire cálido producto de lo que significa, digamos, o mejor dicho, las consecuencias que aporta el estar todavía con digamos, con cierta influencia de lo que es una niña. Eso hace de inhibidor hacia el ingreso a nuestra región de masa o sistemas fríos. En definitiva, ¿qué pasa? Los sistemas fríos avanzan y cuando llegan a la región central del país, se derivan, digamos, se van hacia el este y salen hacia el océano, teniendo, digamos, muy poca influencia en nuestra región, salvo que sean sistemas fríos. Mm. Entonces, esto nos está dando un invierno, el cual, si bien tiene digamos, algunos aportes de aire frío y nos ha dado ya lo que es julio algunos días fríos, está teniendo un predominio de masas de aire que que traen temperaturas o generan temperaturas en la región eh, poco usuales en nuestra, digamos, en nuestra región propiamente dicha. Ahora bien, Mm. cuando uno analiza también las estadísticas de los años anteriores, ve que estas situaciones no son demasiado poco usuales y en los últimos 12 o 15 años se han dado muchos años con temperaturas máximas en julio y en agosto rozando los 30 grados.
¿Cuál es la particularidad de este año? Es que si bien se mantienen estas posibilidades de alturas altas, hemos tenido una mayor cantidad de días de estas situaciones. Y eso nos lo da cuando analizamos las temperaturas medias por ejemplo, de julio de los últimos 10 años. Observamos que, si bien las temperaturas medias están entre los 10 y los 12 grados, ha habido en estos, como te decía, 10, 15 años, años puntuales en los cuales hemos estado 2, 3 grados por encima de ese valor. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Es que más allá de que como muchos digan, sí, mirá, pareciera que se está tropicalizando el clima en la región, no, es básicamente una fluctuación en el comportamiento o un ciclo en el comportamiento a lo largo del tiempo de estas determinadas, clima en las determinadas regiones. Claro. Pero a su vez, ese comportamiento también está influenciado por la mano del hombre. ¿Por qué? Porque más allá de estos ciclos de años más cálidos, años más fríos, años más lluviosos o años más secos, tenemos la influencia de, por ejemplo, el desmonte en lo que es las regiones amazónicas, sí. El cual no solo genera una pérdida de aporte de oxígeno en la atmósfera, sino que también ese desmonte genera un cambio en el comportamiento de la generación de lluvias en lo que es la zona tropical, la zona, la zona del Amazonas, que aporta también agua a nuestra región. Y por ende también es un modificador de la temperatura en nuestra región. Entonces, más allá de ese comportamiento cíclico que se da indefectiblemente año a año, la mano del hombre suele, acentuar ese comportamiento en más o en menos. Ocurre esto, ¿no? Uno tiene como radar también, más allá de que parece muy egocéntrico, le hizo mal el cambio de clima, le digo desde ya. Sí. Yo estoy igual, Hasta los meteorólogos tienen el problema de que no la ven venir. O la ven venir, pero no pueden hacer nada. Como le decía un colega, el cambio de tiempo me agarró desprevenido. Claro, es así. Imagínese, el que está escuchando dice que no es meteorólogo, pero como radar o como prueba lo tiene a su propio cuerpo y lo que se acuerda, ¿no? Y seguramente que nos están escuchando le pasa algo parecido. Evidencia la edad, pero con 50 años yo recuerdo, o sea, cuando tenía 10, o sea, hace 40, que el invierno era invierno, que el 25 de mayo se comía locro y que se hacía frío de verdad. También recuerdo que, por ejemplo, en 2007, un 25 de mayo con muchísimo frío, un año que hubo agua, nieve, incluso no acá, sino en Buenos Aires, o sea, pero cuando uno le pregunta a su cuerpo y a su historia de ese cuerpo, cómo está la evolución, se asusta. Yo por lo menos me asusto, ¿no? Después viene uno que ve lo que usted decía, ¿no? La mata atlántica, que es esa conformación selvática que baja desde Brasil, desde el norte de Brasil y que hoy está en un 8% de su integración, obviamente que sabe que algo estamos haciendo mal. Pero los ciclos son de un año, de 2, son niño, niña, o también hay un ciclo más grande que puede tener décadas y otros ciclos más grandes dentro de esos ciclos. ¿Cómo es la evolución también del clima en ese sentido? Bueno, si bien nosotros no hacemos climatología, nosotros hacemos solo meteorología, que es básicamente lo mismo, pero lo único que cambia es el periodo del tiempo en el que abarca el estudio, ¿no? Las personas que hacen meteorología, por lo general, su periodo de tiempo de estudio es mucho más corto, son días,
y la persona que hace climatología, el periodo de estudio de las variables Claro. se va a rangos mucho más largos, ¿no? Estamos hablando de meses, años, incluso décadas. Pero más allá de eso, digamos, cualquiera que haga meteorología no puede estar ajeno a los informes que se generan por el lado de la climatología. Entonces, efectivamente, hasta la década de 1980 había un comportamiento cíclico a lo largo de macroperiodos. ¿A qué me refiero con macroperiodos? Y décadas, cada 100 años, uno iba viendo que los valores o las variaciones de temperatura siempre se mantenían oscilando dentro de un determinado valor. ¿Qué pasa a partir de 1980? Se da algo que es muy preocupante, en el cual uno empieza a ver por los trabajos que emiten los organismos que se dedican a eso, como por ejemplo el Departamento de Climatología de la NASA, nuestro servicio meteorológico, que de hecho hace poco en sus redes sociales, hará un par de días, emitió un informe, una animación de cómo va variando básicamente la variación de las temperaturas interanuales, y uno ve que a partir de 1980 perdón, a partir de 1980 aproximadamente, esas variaciones que antes se mantenían oscilando dentro de un determinado valor, había años que eran un poquitito más altas, otros años que eran un poquitito más bajos, entonces era casi como una compensación, han ido subiendo. Entonces, ¿a qué apunto con esto? Que básicamente lo que se está viendo es que ya, si bien hay una oscilación interanual, por ejemplo, de las temperaturas, tenemos años más fríos, años más cálidos, porque como vos decís, a ver, yo con 52 años casi, me acuerdo que cuando empecé la secundaria, invierno era invierno, a ver, no nos podíamos sacar la campera en toda la mañana, yo entraba a la escuela a las 7:15 y era de hasta mitad de mañana tener guantes porque digamos, el aula era casi una heladera, y hoy eso no pasa. No. Es más, los guantes creo que están guardaditos este año. Sí, de hecho, a ver, yo lo pongo siempre como ejemplo. Yo tengo una campera que me regalaron, hermosísima, que me regalaron mis padres hace un par de años, y creo que el año pasado no lo usé. Este año ya voy para mitad de año, en pleno invierno, entre comillas, y no la saqué. Entonces, uno empieza digamos, a analizar ese tipo de cosas, y realmente es muy preocupante. ¿Por qué? Porque como yo te decía, ese comportamiento de la temperatura media a nivel global, que antes tenía una cierta oscilación alrededor de un valor, ya desde 1980 se está viendo de que ya no oscila dentro de un valor, sino que esa oscilación siempre se va incrementando. Entonces eso nos está hablando de que lentamente, digamos, con el correr de los años, esa variación de las temperaturas medias a nivel global van subiendo. Y por ahí uno dice, pero no sube mucho, en 3 años, 4 años subió medio grado. Pero cuando uno baja ese medio grado a nivel global en determinadas regiones, realmente da valores muy preocupantes. Sí, Ignacio, te quería consultar. La ONU utilizó el término ebullición global. ¿Vos nos podrías explicar a qué se refieren cuando utilizan esta definición? No, mirá, por ahí hay términos que utilizan organismos que no son netamente meteorológicos, que uno cuando está en una determinada área, por ahí no los entiende, digamos, porque, a ver, si vos me venías a hablar de tal o cual término así a nivel meteorológico,
sí, yo por ahí sin ser, digamos, un experto en esa materia, te puedo decir, sí, mira, se está refiriendo a esto o al otro. Pero es que cuando ya empiezan organismos como la ONU, como, no sé, ahora no se me viene a la memoria otros organismos, que empiezan a poner sus propios términos, claro, vocabularios, que nadie les dice que estén mal, pero que son vocabularios propios de los informes que generan ellos, ya uno ya empieza a tener dificultades para explicarlo. Claro. Lo que a mi entender están tratando de decir es justamente eso que yo te decía, que ese rango, ese comportamiento en ascenso gradual de las temperaturas medias a nivel global están marcando una pauta, ¿sí?, en que van por el camino equivocado. Claro. Vamos mal, por decirlo de una forma más práctica. El tema está en que justamente son comportamientos globales, entonces cambiar ese comportamiento global implica una movida a nivel global muy grande que hoy en muchos países, que nos guste o no están dispuestos a hacerlo. Le quería preguntar, imaginen, y vamos a hacer como no un juego, pero algo parecido. Imaginemos que usted se encuentra con su tataranieto, ¿no? En un lugar donde no sienten, en un sueño. Bien. ¿No? Y usted, ¿qué le podría decir a su tataranieto que todavía no nació? Le podría decir, vos quédate tranquilo que vas a tener un mundo vivible, sin estos... Usted que tiene conocimiento científico de más o menos para dónde puede ir y que tampoco puede como divulgador decir cualquier cosa, pero a ese tataranieto que dentro de 120 años va a desarrollar su vida, ¿usted qué le diría? ¿Le diría quédate tranquilo que te dejamos el mundo más o menos arregladito? ¿O en términos climatológicos? ¿O realmente es para decir 120 años estamos complicados acá? Mira, siendo práctico y teniendo en cuenta que esto es un pensamiento, digo yo como Ignacio Cristina y no como ingeniero del Centro de Informaciones Meteorológicas de la UNL. Mis pensamientos personales, yo no me animaría a decírselo eso ni a mi nieto. Apa. Bien. Justamente, y no porque sea un catastrófico ni nada de eso. Simplemente porque veo los números. Claro. Sí. Porque como me dedico a esto, tengo posibilidades de ver números. Claro. Entonces, cuando yo veo que grandes potencias a nivel mundial se niegan a firmar acuerdos de disminución de huella de carbono, disminución de emisión de carbono, de dióxido de carbono y todo esto, y estamos viendo por el otro lado de que las variaciones de temperaturas medias a nivel global van permanentemente subiendo, y no estamos hablando que están subiendo de acá, a 100 años atrás. Estoy hablando que se está viendo la tendencia en ascenso desde 1980. 1980 en la historia climatológica es nada. Son 3 pasos. Sí, nada, claro. Qué fuerte, ¿no? Esto de que ni a los nietos, y uno también, ¿no? Por ahí lo percibe y hasta lo percibe en términos alimenticios, quizás, hasta decir, porque también esto no es solamente el clima, si va a ser mucho calor, no va a ser mucho calor, sino también lo que es la vida. Capaz, yo recién pensaba cuando lo escuchaba, y digo, bueno, capaz que lo bueno de todo esto que lo vamos a poder ver por celular, ¿no? A la decadencia de nuestra humanidad, porque celulares va a haber. Pero vos le dijiste tata a la nieta como tirándolo muy lejos y te dijo ni a mis nietos. Claro. Yo te pongo otro ejemplo, te voy a poner 2 ejemplos, ¿sí? Y te van a marcar, digamos, la realidad
la realidad de lo que se está viviendo hoy. Como te decía, yo tengo casi 52 años, cumplo ahora en noviembre 52 años. Cuando yo estaba en la primaria, o sea, estamos hablando de 40 y pico de años atrás. Sí. Ponele 40 años Sí. atrás como mucho. Sí. En mi casa paterna había un solo aire acondicionado. Y cuando hacía mucho calor, llevábamos los colchones a la pieza de mis padres, que era donde estaba el único aire acondicionado. Que podían ser 2 o 3 días, quizás, claro, en el verano, sí. Decime hoy, ¿qué casa tiene un solo aire acondicionado? No, ni siquiera estamos hablando de... Acá dice Laurita la suya, pero vive sola. Pero vivo prácticamente sola, sí, claro. tenemos solo una habitación. Claro, pero tenés una habitación... Y con esto no quiero decir que el aire acondicionado sea malo, sea bueno, no. Pero indudablemente el aire acondicionado, cuando se usa, y que en verano acá en Santa Fe se usa, emite calor. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque, digamos, enfriar el ambiente adentro genera calor afuera. Sí. Y como otro ejemplo, te pongo, cuando yo cumplo 18 años, empiezo a manejar, todavía, vos cuando ibas a comprar un auto, al aire acondicionado lo comprabas como un adicional del auto. Claro, ¿era con o sin? Te estoy hablando cuando yo tenía 18, o sea, hace 30 años atrás. Hoy no te venden autos sin aire acondicionado. Claro, es como decir, bueno, vamos a procurarnos el aparente bienestar que siempre va... Claro, pues yo también recuerdo de mi infancia, tenía ese ventiladorcito chiquitito, tipo el de los colectiveros, ¿vio? Que sigue existiendo. Claro, y que aparte le ponía un papel para que haga ruido, como para que exista, porque viento no tiraba. Y dormíamos. O sea, hoy yo a mi hijo le llevo a decir, mira, no, hoy no, me mata si le digo que no, con aire, ¿no? También eso tiene que ver con bueno, cómo pensamos en nuestro bienestar hoy y nos estamos olvidando del estar de tus nietos, de los míos, de los que vengan, ¿no? Claro, pero el tema está en que si yo te digo que hace 40 años las temperaturas, más allá de los periodos, de la cantidad de días que se daban estas temperaturas, básicamente eran los rangos térmicos, simplemente rangos térmicos, eran similares. ¿Qué cambió en la ecuación? Claro. Cambió la sensación de bienestar que percibe el cuerpo. Claro. Antes, con un ventilador, el cuerpo humano se sentía cómodo. Hoy, si no tiene un aire acondicionado, el cuerpo humano no se siente cómodo. Un amigo mío diría, lo que pasa es que nos aburguesamos. Sí. Y diría mi hijo, nos hamburguesamos. Mi hijo decía, te hamburguesaste. Nuestro umbral de tolerancia está mucho más alto de lo que estaba antes. O mejor dicho, mucho más bajo. Digamos. Nos ponemos incómodos con condiciones muy inferiores a las que antes nos manteníamos cómodos. Ese es un puntito, puntito cuando nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, también está en eso, ¿no? De no buscar lo exacto y que quizás uno se siente incómodo, como yo decía, bueno, tengo un mal humor hoy, y se le decía, se lo achacaba al calor, en realidad podría trabajar sobre cosas mías, un montón de cosas mías, como para no tener que fijarme tanto en el alrededor. Y es un poco así, ¿no? Que para tapar ciertas angustias uno dice, porque hace calor, porque hace frío, porque acá así no se puede estudiar. No, vos no querés estudiar. Pero eso es un poco así, la verdad que muy, muy interesante. Pero es cierto que antes lo aguantábamos más. Ahora apenas tenés un poquito de calor, chau, el aire. Claro. No es que decís, bueno, capaz que puedo estar sin el aire. No, ya tengo un poquito, chau, lo prendo. Por ahí vamos. Claro, pero lamentablemente todo el entorno hace eso, ha llevado a esa situación.
Y una vez que se entró en esa situación, volver Ya está. para atrás ya es... Sí, ya no hay retorno. Imposible. Es como la inflación, ya no hay retorno. es como la inflación, ¿no? Que uno empieza a aumentar, el otro aumenta, entonces, no, yo no, yo también voy a hacerlo. Es como una avalancha. Me preocupa un poco a futuro. O sea, Pero a presente, ¿eh? no, Ojo. presente también, ni hablar. Ojo, pero... porque también está en la insatisfacción. Si se tiene que medir también la felicidad en esos términos, esa insatisfacción de no estar cómodo permanentemente que genera esta sociedad de consumo que te dice, bueno, a ver, tuviste este auto, bueno, mañana ya estás pensando en tener otro, o el que tiene una zapa, mañana quiere tener otra. Y bueno, con esto no hay planeta que aguante. Que aguante. Sí, el planeta aguanta, lo que no vamos a aguantar nosotros adentro de ese planeta. Claro. Pero bueno. Sí, yo calculo que, digamos, a ver, volviendo al razonamiento típico, para que el planeta se autoconsuma o se destruya yéndome a lo catastrófico, falta un montón, ¿entendés? No es que se va a destruir mañana, ni pasado, ni dentro de 20 o de 100 años. Pero, como vos decías, digamos, cuando yo me hago ese planteamiento de qué le diría a mi tataranieto... Claro, ahí se te queman los papeles. Le diría que está en el horno. Que está en el horno real. Literal. Claro, ¿me entendés? A ver, la situación, no, a priori, a corto plazo, no se ve, a ver, una posibilidad, digamos, de decir, bueno, muchachos, acá paramos la pelota y nos ponemos a analizar cómo volvemos para atrás. No hay una digamos, una visión así. ¿Entendés? Exactamente. Ignacio, Cristina, le agradecemos muchísimo esta charla, que aparte es una charla amena, con alguien que comprende, entiende, claro, que sabe. y sabe, pero que lo hemos podido charlar también desde nuestra ignorancia, decir, bueno, a mí con mi cuerpo me pasa esto y usted nos ha explicado. Sí, las experiencias personales. Y también se ha mostrado también en la preocupación más allá de la actividad institucional, ¿no? Que es como decía, bueno, yo esto lo digo desde la percepción también de lo que veo. Así que bueno, le agradecemos mucho, Ignacio. No, por favor, siempre a su disposición, disculpe mi estado de salud, pero bueno. Y el cambio de tiempo, no, cuídese, no hay que usar el aire. Usted, me agarró desprevenido y bueno. Tiene que usar la campera que no usó el año pasado, entonces sáquela igual. Que es tan linda que dijo. Que le regalaron. Pero bueno, sí, siempre, digamos, lo que yo siempre digo, siempre estamos dispuestos a dar notas, y cuando uno logra este nivel de nota en la cual, más que una nota técnica, se hace como una charla o un intercambio de opiniones con fundamentos, realmente está muy bueno y es muy nutritivo. Bueno, la verdad que le agradecemos, esta es la idea, ¿no? Uno tiene que ponerse en el medio entre una persona que sabe mucho, otro que sabemos algo y algunos que quizás están escuchando que no saben nada o no quieren saber nada también. Pero bueno, llamamos la atención, sabemos que los próximos días va a ser calor, para eso no lo hemos llamado, sino para saber en realidad qué era lo que venía pasando. Así que muchísimas gracias, doctor no, licenciado seguramente, ¿eh? No, ingeniero. Dígame, ingeniero. Las cuestiones de la vida me ha llevado para la meteorología, cuando en realidad mi título está alejado de la meteorología, pero bueno, me he desarrollado en esto con buenas guías, con buenos directores, que me han aportado mucho conocimiento, y bueno, y ahora ya estamos embarcados en esto. Bueno, le agradecemos mucho la comunicación. No, por favor, siempre a su disposición. Bueno, estábamos hablando con el ingeniero que... espero que siga bien. Sí.